Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Habíamos quedado en el testimonio de mi tío, donde él había sido salvado por medio de la fe, por medio de su testimonio, que cuando él recibió a Jesucristo, dice que algo tibio recorrió su cuerpo y vio su cuerpo con una vestidura blanca. 2 días después falleció, partió con el Señor. Es un testimonio. Estábamos contando que para ser integrante de la familia del Señor solamente se requiere la fe. Porque por gracia sois salvos, dice el Señor, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Integrar la familia del Señor es por gracia, por medio de la fe, por creer en Jesucristo. No estamos hablando de pertenecer a una denominación, a una iglesia histórica como la católica. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, que cuando creen en Jesucristo, Dios los hace hijos de Dios. Esa es la verdadera familia del Señor. Porque el hombre no percibe las cosas del Espíritu, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Como dijo el Señor en el Antiguo Testamento, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces, el punto aclaratorio en todo esto es que para pertenecer a la familia del Señor hay que creer. La Iglesia Católica enseña a través de sus catecismos, a través de sus catequesis, a través de sus carpetas, donde dice que la vida se inicia en el bautismo por las aguas. Eso es lo que yo enseño, que hasta que la persona no se bautiza no pertenece a la familia del Señor. Eso es falso totalmente. El bautismo no salva y el bautismo no regenera. Ellos también dicen que el bautismo regenera, que lo hace nueva criatura. Entonces todos los católicos serían nuevas criaturas, serían todos cristianos, y podemos ver que no es así, porque viven en delitos y en pecados sin la más mínima transformación de su ser, de su vida, no son nuevas criaturas. Entonces eso es mentira. El bautismo por las aguas no nos introduce en el cuerpo de Cristo, sino que somos injertados en el cuerpo de Cristo y pertenecemos a la familia de Dios por gracia, por medio de la fe, por creer en Jesucristo. Un bebé, ¿cómo puede creer? Porque dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Hacer discípulo, discipular. Primero, la persona tiene que creer, se arrepiente de sus pecados, ¿no? Confiesa el nombre de Cristo y se bautiza. Pero tiene que creer para nacer de nuevo. Por eso dice, como el versículo, que necesita la persona recibir y creer para ser hijo de Dios. Entonces un bebé no puede ni creer, no puede recibir primeramente, porque no entiende el idioma y mucho menos el Evangelio. Entonces un bebé no tiene ninguna validez ese bautismo. Ese bautismo no lo introduce al cuerpo de Cristo, porque tiene que creer. Por eso el Señor dice que dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. La Iglesia Católica está dando alusión que si un bebé muere va al infierno. Eso es totalmente falso. El Señor se contradijo ese pensamiento, ese concepto. Contradijo y porque dijo, dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, la doctrina católica tiene sumergida en una oscuridad a la gente, esclavizada bajo esos dogmas, pero como no les dejan leer la Biblia y le enseñan todo mal el Evangelio lo enseñan totalmente dado vuelta, totalmente al revés. Entonces, está la creencia de que el bautismo es el que salva, el bautismo es el que limpia los pecados, pero el bautismo es algo simbólico, es algo testimonial, que nos identifica con la muerte
resurrección de Cristo, pero delante de los hombres, porque nosotros ya fuimos salvados. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, hablamos que el día que creímos nacimos de nuevo y nuestros pecados han sido limpiados, nuestros pecados han sido lavados. Por medio de esa preciosa sangre ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros, pero fue el día que creímos, ya teníamos entendimiento. Un bebé no puede entender, un bebé es salvo hasta que tenga esa conciencia de pecado. Entonces la Iglesia Católica obliga a los padres a bautizar a los niños diciéndole que si no los bautiza van a ir al infierno o no van a ser cristianos o no van a pertenecer a la iglesia. Pueden pertenecer a una secta, sí. Pueden pertenecer a la Iglesia Católica, pero eso no lo salva. La Iglesia Católica no salva, ni la Iglesia salva. El que salva es Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Por eso el bautismo no salva. Por eso el testimonio de mi tío, él pudo dar testimonio que estaba con vestiduras blancas. Entonces eso nos da la plena alusión en un testimonio que el bautismo no salva, sino que el que salva es Jesucristo. El bautismo es testimonial, es simbólico, porque lo respaldan las Escrituras. Entonces podemos ver, haciendo esta pequeña aclaración, de que el bautismo no se inicia la vida cristiana el día del bautismo, como dicen los católicos. Los católicos tienen una carpeta que se llama Iniciando la vida cristiana y pone el bautismo como que inicia la vida cristiana en el bautismo, porque hacen creer a la gente que el bautismo es el que salva, el sacramento, el rito, y el que salva es Jesucristo. Por fe somos salvos, por gracia, por medio de la fe somos salvos, no por el bautismo. Las aguas bautismales no nos lavan de pecado, no nos limpian los pecados. El H2O no limpia de pecado, tiene bacterias, tiene microbios. No limpia, es algo simbólico, es algo testimonial. Por eso queremos aclarar este punto para que la iglesia pueda salir de esa oscuridad. Yo recibí al Señor y me bauticé a los 2 meses, porque a los 2 meses hacían el bautismo. Me entregué al Señor en septiembre y en diciembre recién me pude bautizar. Casi 3 meses tuve. ¿Qué pasaba si yo me moría en esos días? ¿A dónde iba? Me iba con mi padre, porque ya el Señor me había salvado. Me bauticé como testimonio, me bauticé como algo que me identificaba con la muerte y resurrección de mi Señor. Yo cuando recibí al Señor, el Señor me introdujo en su cuerpo, en su muerte y en su resurrección. Y entonces, ¿por qué lo puedo decir? Como testimonio. La palabra me respalda y el testimonio de mi vida, de que a partir de que yo recibí al Señor me sentí lleno, porque antes de conocer al Señor estaba vacío, tenía una vida oscura, tenía una vida sin sentido, una vida triste, una vida amargada, una vida que no tenía ni pie ni cabeza, aunque externamente uno está bien, tiene su trabajo, tiene su familia, pero uno está vacío, puede tener su familia ordenada, todo excelente, digamos, externamente. Pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, como Jehová mira el corazón. Mi vida estaba así. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, dije, Señor, venía a mi corazón, venía a mi alma, te recibo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y vino mi experiencia espiritual, es que vino un rayo y me atravesó y caí muerto. En ese momento el Señor me juzgó y me salvó. El Señor me declaró santo, me declaró hijo de Dios por el sacrificio, me imputó el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Me imputó el sacrificio en la cruz, la justicia de Cristo. Me la imputó. Y ahora era hijo de Dios. El día que yo creí, el día que le recibí, ese día arrancó mi vida cristiana. ¿Cómo se puede decir? Inicié mi vida cristiana. No como los católicos, no como la secta que dicen que la vida cristiana empieza el día del bautismo. Eso es mentira. El día que creemos, el día que recibimos a Jesús, se inicia nuestra vida cristiana.
Y hasta el día del bautismo fui a las reuniones, pero ya tenía al Señor, ya tenía el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo había venido a mi vida a morar a mi corazón y a mi alma. Ya estaba el Espíritu Santo dentro de mí, porque estaba lleno, me sentía lleno. Porque cuando Cornelio creyó con los que estaban en su casa, dice que cayó el Espíritu Santo. Y ellos no estaban bautizados. Y empezaron a hablar en lenguas, como dice la palabra del Señor, allí en Hechos, capítulo 10, versículo 43, 44. Dice la palabra del Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo cuando creyeron. Fueron salvados. Fueron salvados. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. La persona que cree viene el Espíritu Santo a morar en su vida. Puedo dar testimonio, no solamente por las Escrituras, sino que el testimonio en el corazón de cada hijo de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Porque a partir del momento que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, ese día empecé a sentir un calor dentro de mí. Sentí que mi vida estaba llena. Sentí que no necesitaba nada en esta vida, que solo Él satisfacía todas mis necesidades. Solamente Cristo era mi todo, mi principio y mi fin. El Espíritu Santo había venido a mi vida para llenarme completamente de Cristo. Esa es la verdadera salvación. Eso es lo que salva. Creer en Jesucristo. El bautismo es algo simbólico, el bautismo es algo testimonial. Por eso el testimonio de mi tío es valedero y es verdadero. Es un testimonio verdadero porque se comprueban con las Escrituras. Se comprueban con las Escrituras. Por eso Pedro bautizó también. Dicen, ¿cómo leen Marcos? Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos dejó el bautismo como testimonio para que sea de lo que ha pasado en nuestro corazón, lo que ha pasado en nuestra alma, lo que ha pasado en nuestra vida. Para que el mundo sepa que ahora le pertenecemos a Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que condena? No creer en Jesucristo. No ser bautizado no lo condena. Lo que condena al hombre es no creer en Jesucristo. Por eso dice en Juan capítulo 16, versículo 9. 16:9. Dice la palabra del Señor. El 8, vamos a leer el versículo 8 que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, cuanto no creen en Jesucristo. Ese es el pecado del hombre, no creer en Jesucristo. El bautismo no te condena, digamos, el bautismo en agua, por no bautizarte, no te va a condenar, pero el Señor manda a bautizarse. Es como el niño que nace y necesita hacer el documento. El niño nacido tiene vida, tiene padres, tiene familia, pero necesita los documentos, necesita ese trámite para darse a conocer a la humanidad, para el testimonio, para testificar quiénes son sus padres, para identificarse, de qué nación es, qué día ha nacido, pero nada más. El documento no nos hace persona, nos hace persona la vida que tenemos. El día que nacimos somos personas, pero el documento no nos hace personas. Así es el bautismo. El bautismo no nos hace nuevas criaturas. Dios nos hace nueva criatura por medio de la fe en Jesucristo. Por gracia, por la gracia del Señor. Por su bendita gracia que un día nos miró y nos
nos escogió el Señor y nos dio nueva vida cuando creímos en Jesucristo. Bueno, vamos a seguir tratando este tema del bautismo para ser familia del Señor, pero el bautismo en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios les bendiga a todos.